Vamos a hablar de la palabra del Señor y hoy día tenemos un tema que yo quería compartir hace harto tiempo, que le pusimos por título el segundo Adán, o mejor dicho, yo le llamaría de otra forma el postrer Adán, ya porque si usted analiza usted analiza la historia, después de Adán han habido varias personas que se han llamado Adán, o sea, no, pero tiene una representación que vamos a analizar y vamos a estudiar en el día de hoy. Mire, antes de comenzar, yo quiero hacerle una invitación. Vivimos tiempos, hermanos, donde está escaseando la palabra del Señor. Y abundan predicadores, no sé si me logro explicar. Está escaseando la palabra de Dios porque en muchos lugares no se está predicando palabra del Señor y no se está predicando Biblia, palabras simples. Y muchos están enseñando cosas que solamente agradan al hombre y tratan de conseguir likes, de conseguir seguidores, de conseguir deditos para arriba. Pero hermano, el verdadero hombre de Dios y la mujer de Dios no le interesa que lo sigan a ellos, sino que le interesa que sigan a Jesucristo, que pongan su mirada en las cosas del Señor. Y quiero aprovechar de invitarles, como les decía, a que invite a alguien. Mándenle un mensaje a algún hermano, en la radio están haciendo un estudio bíblico, hermano, en la radio están compartiendo algo, conéctese, escúchelo, para que todos podamos aprender de la palabra del Señor. No con esto estoy diciendo que yo me la sé toda, todo lo contrario. Pero Dios me ha privilegiado en el día de hoy de poder compartir de la palabra del Señor. Amén. Yo recuerdo que yo era niño y yo, para los que no saben y los que no me conocen, yo soy sobrino del pastor de la iglesia. Y un día yo llego a la casa del pastor y el pastor estaba armando unos veladores. Nunca se me olvidaba que estaba armando unos veladores y yo llego a ayudarle. Siempre me han gustado las cosas, hacer cosas que tengan que ver con construcción y cosas de casa y el tornillo, la herramienta, a mí me encanta. Y yo era niño y me acerco al pastor a ayudarle a armar su velador. Y empezamos, no, esta pieza va así, no, esta va así, empezamos a forcejear aquí. Y cuando fue a buscar el taladro yo me di cuenta que algo no estaba bien, ¿ya? Y cuando llegó unos tornillos que no venían en las bolsitas que vienen ahí para armar, yo entendí que algo no andaba bien. Y le metimos unos tornillos de más, le pusimos y ahí quedó el velador medio endeble, medio cojo. Y en eso empezamos a seguir buscando en la caja y encontramos el catálogo, el manual. Un poquito tarde, pero había que armar el segundo. Pescamos el catálogo y empezamos a armar el segundo mueble de acuerdo a lo que decía el manual y todas las piezas nos calzaban. Armamos el velador y quedó firme, bonito. No se le tuvo que poner ni un tornillo más, no se le tuvo que hacer nada, hermano. Todo calzó. ¿Por qué? Porque lo hicimos de acuerdo a lo que dice el manual, ¿cierto? Y lamentablemente hoy en día hay una generación de cristianos que quiere ser usado, pero no conocen el manual. Amén. No han entendido el manual y no escudrillan el manual. Dios nos estableció su palabra como un manual de vida, donde Él nos enseña a cómo tienen que ser las cosas y cómo deben hacer las cosas. Claro que nunca vamos a saberlas todas y siempre vamos a ir aprendiendo. Pero hoy día, hermano, tenemos muchos predicadores en la radio, en la televisión, en internet, que no deberían estar predicando, deberían estar estudiando Biblia. ¿Por qué? Porque no conocen conceptos básicos y nos quieren enseñar. Y es por eso que yo con mucha humildad yo les dejo invitado a que participe con nosotros en lo que vamos a empezar, no se desconecte y no solamente eso. Los invito para el día sábado porque vamos a hablar de un tema muy lindo también el día sábado. Si es que Dios no viene antes, si es la voluntad del Señor, vamos a poder compartir también el sábado a las 8 de la noche un tema también relacionado con la salvación, relacionado con lo básico que tiene que tener el cristiano. Los sábados en la noche vamos a compartir solamente estudios y temáticas de lo básico que debe de conocer el cristiano acerca de su salvación. Amén. Y como les decía, el tema de hoy tiene por nombre el postrer Adán. Amén. Así que vamos a abrir nuestra Biblia como texto principal, Romanos capítulo 5, versículo 12. Amén. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre
y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se incluye el pecado. ¿Hasta cuál me leyó? Me leí hasta el 13, Ya, perdón. ve que yo le digo hasta el 12 y me lee hasta el 13. Partimos mal, ¿ya? Mire, este texto bíblico es un texto que yo doy gracias a Dios cuando lo escucho predicar en la calle, cuando alguien se lo dice en un converso, de que por la culpa de un hombre Entró el pecado. entró el pecado, Amén. y por el pecado la muerte, Amén. y por la muerte todos fuimos contaminados, Amén. pero también por un hombre entró ¿qué cosa? La salvación. La salvación, Amén. y la salvación que trajo vida. Amén. Así que el primer Adán, que es la figura física del hombre, no es que la persona de Adán, sino que la representación del primer ser humano, trajo al ser humano una contaminación e hizo que el hombre cayera en pecado. Amén. Pero el postrer Adán, que es el Señor Jesucristo, nos permitió de que nosotros recibiéramos vida y vida en abundancia. Amén. ¿Ya? De eso va a tratar el tema del día de hoy. Así que, ¿quién tiene 1 Corintios capítulo 15, versículo 45? Y usted me busca Hebreos 10:10, por favor. Amén. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Ya, fue el primer hombre, Adán, alma viviente. ¿Ya? Amén. Adán representa a la raza humana. El primer Adán representa a la humanidad, el que Dios puso en el huerto del Edén. ¿Y qué dice más? El postrer Adán, espíritu vivificante. Ya, el primer Adán representa alma viviente y el segundo Adán, Espíritu vivificante. el alma viviente representa lo carnal, lo físico, lo espiritual. Y el alma viviente representa lo espiritual. Ya hablamos de dos Adán. Primer Adán, que es el Adán que estuvo en el huerto del Edén, y el postrer Adán, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Ya? Hebreos 10:10. Dice, en esa voluntad somos santificados, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Ya, el sacrificio que hizo Jesucristo ya no necesita un nuevo sacrificio, no necesita agregarle nada más, no necesita ponerle un poquito más. El sacrificio que hizo Jesucristo para bendecir a toda la humanidad está pleno. ¿Ya? Amén. Hermano, tenga mucho cuidado porque a nosotros los cristianos pentecostales nos han enseñado durante mucho tiempo de que yo para ser salvo tengo que portarme bien, ¿ya? Yo esto lo hemos conversado en otras oportunidades, pero va al tema poder volver a decirlo. No necesito portarme bien para ser salvo. Ahí viene la pregunta que hacen todos. Entonces, ¿puedo vivir como yo quiera? No. No. ¿Qué quiere decir la palabra del Señor? Yo soy salvo, ¿por qué? Gracias. Por gracia. Amén. Lean el título del... Salvados por gracia. Ah, ya. Yo soy salvo, ¿por qué? Por gracia. Por gracia. La gracia es un regalo Merecido. no merecido. Entonces, yo no me merezco la salvación. ¿Cierto? Amén. Si yo no me merezco la salvación y a mí me lo dan, es un regalo no merecido y eso se llama gracia. Entonces, Amén. el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz es un regalo para mí de gracia, Amén. no es por merecimiento. Entonces, si yo tuviera que decir que necesito a Cristo y también portarme bien para ser salvo, significa de que el sacrificio que hizo Cristo en la cruz está incompleto y yo necesito agregarle buenas obras para que ese sacrificio pueda alcanzar a mi vida. Y ese es un error, y es un error doctrinal que han tenido muchos cristianos durante mucho tiempo. La Biblia así también enseña que si yo tengo la salvación y el Espíritu Santo habita en mi corazón, eso me lleva a hacer buenas obras. Amén. ¿Ya? Pero no significa que si yo hago cosas buenas, porque la salvación sería de ganancia. La salvación no es ganancia, la salvación es un regalo de parte de Dios. ¿Ya? Amén. Entonces vamos a hablar de los dos Adán. Adán, el primer Adán y el postrer Adán. Entre ellos hay similitudes. ¿Ya? Mire, búsqueme Génesis capítulo 1, versículo 27. Amén. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ya, mire, en ambos, cuando, no sé si llamarle nacieron o fueron creados, fue un milagro de parte del Señor. Porque Adán no existía nada, él fue el primer hombre
y fue un milagro de parte del Señor que Él naciera. ¿Cómo dice? Y creó Dios al hombre Sí, a su imagen. a su imagen. ¿Se acuerda la semana pasada que conversamos, o el sábado parece que conversamos con algunos hermanos, que por qué motivo un alma vale más que todos los tesoros del mundo? ¿Se acuerda? ¿No se acuerda? ¿Se acuerda? No. Porque éramos hechos semejanza de Dios. El ser humano, el hombre y la mujer, ¿por qué vale más que todos los tesoros del mundo? Porque somos una creación distinta a los animales, distinta a otras cosas, a la vegetación, porque nosotros fuimos los que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Amén. Amén. Y dice que Dios creó a Adán a su imagen y a su semejanza, varón y hembra Los creó. Es un milagro de parte del Señor. Un milagro, ¿ya? Luego se produce Mateo capítulo 1, versículo 20, ¿cierto? Y al 23, léalo por favor. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en el sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios con nosotros. Amén. Amén. Entonces, el nacimiento de Cristo todos lo sabemos, hermano. Y ya hay similitud. Uno fue hecho un milagro de Dios y obviamente Jesucristo ya existió antes antes de la fundación. Dios en Jesucristo ya existía, pero la encarnación de Jesucristo se tenía que hacer ¿de qué forma? De una forma espiritual. Es por eso que María quedó embarazada ¿de quién? Del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo, no de José, Amén. ¿cierto? Y por eso Dios tenía que hablarle a José para que José pudiera comprender de que el llamado que le había hecho Dios a María era que ella iba a engendrar un hijo, ¿de qué? De forma virginal. Entonces, Amén. era un milagro de parte del Señor, hermano. Amén. Era un milagro de parte de Dios que Jesucristo en su forma carnal se encarnara, hermano, se encarnara a través de la Virgen María. Amén. 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 Es un nacimiento virginal, la mujer nunca había conocido varón y estaba embarazada. ¿Por qué? Porque había sido engendrado del Espíritu Santo. O sea, ambos, el primer Adán y el postrer Adán, tuvieron una creación milagrosa. Veámoslo de esa forma. Número 2, ambos fueron creados sin pecado. Jesucristo fue creado sin pecado y Adán fue creado sin pecado. Búsqueme Génesis capítulo 1, versículo 31, por favor. Amén. Y usted me busca Juan 10:30, por favor. Dice así: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Hermano, lo que hizo el Señor era bueno. Dios Bueno. creó al hombre sin pecado, Amén. en inocencia. Dios creó al hombre y lo puso en el huerto del Edén, donde tenía todo, hermano. Tenía todo. Amén. Y Jesucristo, ¿cómo fue Jesucristo en su vida? Juan 10:30. Dice: yo y el Padre uno somos. O sea, Él y el Padre uno son. Y como el Padre es santidad, en Él no había pecado. El Padre es perfecto. Y como Él y el Padre y el Hijo eran uno solo, en Él había perfección. Por ende, Jesucristo no conoció pecado. Amén. 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 Jesucristo no conoció pecado y Adán, el creado, no tenía pecado. El pecado vino posterior a eso. Mira, otra similitud, a ambos se les dio autoridad. Génesis 1:26 y usted me busca Juan, Efesios 1:20 al 22, por favor. Amén. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Cuando Adán todavía no pecaba, Dios le entregó autoridad sobre los animales, sobre la tierra. Adán era el que iba a gobernar
la tierra en ese entonces. Amén. ¿Ya? Y cuando Jesucristo vino a la tierra y cumplió el propósito que Dios le dio, y en él no había pecado, ¿qué pasó con él? Efesios 1:20. Dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándose a su diestra en los lugares celestiales. Y sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y los dio por cabeza sobre todas las cosas ¿A a quién? la iglesia. A su iglesia. O sea, Dios puso a Jesucristo sobre todas las cosas, hermano. Dios le entregó autoridad a Jesucristo, a tal punto de que el Señor Jesucristo está sentado ¿en qué punto? A la diestra del Dios Padre. Amén. Número 4, y esto es bastante interesante, hermano. ¿Qué pasó cuando Dios hizo dormir a Adán? Ahí fue cuando de la costilla salió Ya, esa leámoslo. mujer. Leámoslo. Génesis 2, 21 y 22. Ya. Y usted mientras me busca Efesios 5, 26. No. Efesios 5, 5, 26, 27. Ya, amén. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Ya. ¿Usted sabe lo que hizo Dios durmiendo a Adán? Lo acabamos de leer. Tomó de su costilla y ¿qué hizo? Abrió... Dice, tomó una de sus costillas Ya. y cerró la carne Ya. en ese lugar. Ya, no, pues a mí me interesa lo más de más adelante. No Ah. que cerró la carne. Y de la costilla de que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Ya, hizo una mujer y la trajo al hombre. O sea, Amén. Dios de Adán, de la costilla de Adán, tomó una parte de él y formó a quién? ¿Quién fue a Eva? ¿Mm? ¿Quién fue? La La mujer mujer. que creó. ¿Quién fue de Adán? La esposa. Pero me está preguntando, me está... No, la esposa. Ya, fue la esposa, La mujer fue idónea, su mujer, Amén. fue la madre de sus hijos, y como quiera llamarle, hermano, pero del costado de Adán, Dios creó a la mujer y se le entregó para que él la amara, la cuidara, la respetara y todo lo que Dios le entrega al hombre cuando le entrega a una mujer, ¿ya? Amén. Ahora, cuando Jesucristo estaba colgado en la cruz, ¿usted sabe que Jesucristo fue traspasado en su costado también? Amén. Amén. Con una lanza. Con una lanza, ¿cierto? Se tenía que cumplir la profecía de que a Cristo no le iban a quebrar los huesos, ¿cierto? Y la manera de acelerar la muerte de la persona que estaba siendo crucificada era ¿de qué forma? Quebrándole las piernas, ¿ya? Hace una semana atrás tuvimos un estudio que se llamaba La Cruz, y ahí estudiamos cómo era la muerte de Cristo en la cruz, cómo había sido. Y una de las cosas que le pasaba al ser humano cuando era colgado en una cruz es que se empezaba a asfixiar. Y esta persona, para mantener el aire, se empujaba con los pies hacia arriba para poder seguir tomando aliento, tomando aire, ¿cierto? ¿Y qué hacían para que la persona acelerara la muerte? Le quebraban los pies y ya no tenía forma de tomar aire y se empezaba a asfixiar de un poco y se aceleraba la muerte. Ya, con el Señor Jesucristo, por una profecía bíblica, no, sus huesos no iban a ser quebrados, ¿ya? Por ende, cuando llegó el momento de quebrarle los pies, ya no era necesario, porque ya lo vieron muerto. Pero para asegurarse de que estaba muerto, el soldado tomó una lanza y le traspasó el costado. Representando, mire, póngame atención en esto, representando exactamente lo mismo que hizo Dios con Adán en el huerto del Edén. Dios hirió el costado de Adán para crear la mujer que fuera su esposa. Y del costado de Jesucristo, en su muerte, Dios nos entregó a la iglesia Amén. para que nosotros fuéramos la esposa Amén. del Cordero. Léame Efesios 5:26, por favor. Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el levantamiento del agua por la palabra,
a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese manchas ni arrugas ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Amén. Dios Jesucristo nos ve como su esposa a la iglesia. Por eso nos ama, nos cuida, Amén. nos protege, nos sustenta, nos da de todo. ¿Por qué? Salimos de su costado. Amén. Amén. Número 5. Ambos fueron tentados. ¿Ya? Uno fue tentado en el paraíso, donde tenía todo, hermano. Imagínense. Así usted a veces va a reconocer cuáles son los planes del diablo. Dios nos da la salvación, Dios nos entrega todo, Dios nos da la vida, y hermano, cuando hablamos de que Dios nos dio la salvación, yo creo que eso es lo más grande, ya no hay que sumarle nada. Amén. Dios nos da la salvación y esperamos un día poder estar en la presencia del Señor, Amén, ¿cierto? Señor. Con el Señor. Amén. Y sabe, el diablo muchas veces trata y busca hacernos creer de que podemos estar mejor. ¿Y qué puedo estar mejor, hermano, si si Dios me entregó la salvación y tengo a Cristo? ¿Qué más supera eso, hermano? ¿Cómo puedo mejorar eso? No se puede. No se puede, ¿cierto? Pero a Adán le hizo entender que estando en el paraíso, disfrutando de Dios, disfrutando de todo lo que Dios le había dado una mujer, Dios le había dado la eternidad, Dios le había dado alimentos, Dios le había dado un lugar para vivir, para gobernar, muchísimas cosas. Adán lo tenía todo, hermano. Adán, como se dice, podría haber sido la envidia de cualquier hombre hoy en día, pues, hermano, si lo tenía todo. Pero Satanás, el diablo, le hizo entender y le hizo comprender y le hizo pensar, más que nada, le hizo pensar de que, Adán, tú puedes estar mejor. ¿Cómo? Si comes del árbol. Génesis 2:16 al 17. Y usted mientras me busca Lucas 4 del 1 al 2. Amén. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ese fue el mandato que le hizo Dios a Adán. Y aquí es donde empieza el problema. De que Adán, en el capítulo 13, ahí mismo, versículo 6, si me lo puede leer. 13:6. 3:6, ahí mismo. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Hermano, tenía muchos árboles para comer y le llamó la atención el árbol que nos debía llamarle la atención. ¿Ya? Y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. ¿Ya? O sea, cuando uno fue tentado, ¿qué hizo el hombre, el primer Adán? Cayó en la tentación. ¿Y qué hizo el segundo, el postrer Adán cuando él fue tentado en Lucas capítulo 4, versículo 1 y 2? Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Mire, nótese la diferencia. Uno fue tentado en el paraíso y el otro fue tentado en el desierto, pues, hermano. En el desierto donde hay necesidad, donde hay frío, donde en el día, o sea, en la noche hay frío, en el día hay calor, donde hay poca agua, donde hay poco alimento. Ahí fue tentado Amén. el Señor. Imagínense que Jesucristo fue tentado en un ambiente donde había necesidad y Adán fue tentado en un ambiente que tenía todo, pues, hermano. Había abundancia. Había abundancia de todo. Amén. Lo mejor que no tenía que trabajar. Que hubiera sido Ay, lindo. que la embarró, que la embarró Adán. ¿Ya? Por culpa de él, nos tenemos que levantar todos los días. Exactamente. Ah. Ya, y el 2 dice, fue llevado por el Espíritu al desierto y por 40 días y era tentado por el diablo. Y era tentado por el diablo. Amén. ¿Cuántas veces fue tentado Jesucristo? Los 40 días. Durante los 40 días fue tentado 3 veces. En 3 oportunidades él fue tentado. Pero búsqueme Hebreos 4:15. Hebreos 4:15.
Entre tanto que dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Ah, no me equivoqué. Sí, parece. Allá, ahora sí. Hermana, ¿puede cortar esa parte? Ah, de ahora que estamos en vivo. Perdón. Que el era Panchito al lado. Larrete fue. Era al lado. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ya, Jesucristo era Dios, ¿cierto? Pero Amén. Él se encarnó y Él fue tentado de acuerdo a qué? A la carne. A la carne. Y dice que Él fue tentado en todo. ¿Ah? Amén. Léamelo. El 15. Fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Según nuestra semejanza, o sea, Él fue tentado en su carne, pero Él no conoció pecado, ¿ya? Bueno, le voy a pedir al hermano Panchito está por ahí, una Biblia más grande, por favor, o le trae los lentes, no sé dónde los dejó ya, pero ¿ya? Entonces, mire, Jesucristo fue tentado, mire, cuando el primer Adán fue tentado, cayó y pecó, y cuando el postrer Adán fue tentado, en todo, Él no pecó. Y es ahí la bendición grande, Amén. ¿cierto? Génesis 3 del 1 al 6, ¿cierto? ¿Sí? Amén. Pero la serpiente era astuta, ¿Ya? más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. ¿Ya? Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Mm? Sí, Hasta dale, el 6. Hasta el 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio ¿Ya? también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Ya? O sea, la serpiente fue astuta, tentó a Adán, o sea, a la mujer, a Eva. a la mujer, y Adán comió, y después viene el relato que yo creo que muchos conocen, donde Dios se le aparece y le habla y le dice, oye, ¿por qué, Adán, dónde estás? No, estoy aquí, que estoy desnudo, y ¿quién te dijo a ti que estabas desnudo? Y todo eso que sabemos, hermano. Amén. Pero nótese, Adán frente a la tentación cayó y cayó en la desobediencia. Pero el postrer Adán, mire, ya tenemos hartas diferencias. Los dos fueron tentados, pero uno no pecó, el postrer Adán no pecó y el primer Adán sí pecó. El primero fue desobediente porque había mandatos que no debía comer, pero el segundo fue obediente. Filipenses 2:8. Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Hasta cuándo se hizo obediente? Hasta la muerte. Hasta la muerte, hermano. Amén. Hasta la muerte. Hasta el último momento él fue obediente. O sea, gracias a esa obediencia es que nosotros podemos disfrutar de la bendición. Amén. Amén. Y busque Amén. ahora Romanos capítulo 5 y manténgalo abierto. Si usted tiene una Biblia en su casa, busque Romanos capítulo 5, que fue donde nosotros comenzamos, ¿ya? Amén. Romanos capítulo 5. ¿Ya? Romanos capítulo 5, lo voy a leer yo, ¿ya? Amén. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, Adán, por su desobediencia, por su pecado, por caer en la tentación, provocó de que toda la raza humana fuera contaminada. Todos pecaron. Como dijo el texto, por cuanto todos pecaron. Amén. ¿Qué significa pecado? ¿Muerte? Muerte ya. ¿Qué significa pecado? Agréguele algo. ¿Qué significa muerte? Debilidades. No. Concupiscencia. Jesucristo tuvo debilidad y no pecó. Jesucristo tenía concupiscencia. ¿Ah? ¿Falta?
¿Ya? Panchito, ¿qué significa pecado? ¿Qué significa pecado? Desobediencia, ya, desobediencia es un pecado, ya. Pero desobediencia ¿a quién? A Dios. Es muerte, es separación. Cuando alguien peca, nótese, mire, póngame atención a esto. Cuando alguien peca, es que alguien está violando la ley de Dios. Dios establece lo que es bueno y lo que es malo. Y cuando alguien peca, peca violando la ley de Dios. O sea, es una falta a la ley de Dios. ¿Ya? Entonces, cuando alguien peca, ¿contra quién peca? Contra Dios. Claro que, por ejemplo, si el hombre cae en adulterio, está pecando en contra de su esposa, ¿cierto? Pero el pecado, claro que peca contra su esposa, pero el hombre peca contra Dios. Amén. ¿Ya? Entendamos siempre eso. El pecado es en contra de ¿quién? De Dios. Y el pecado trae ¿qué cosa? Separación, muerte. Trae esa distancia entre Dios y el ser humano. Amén. Amén. Y dice que por culpa del pecado de Adán, toda la raza humana fuimos pecadores. Ya dice, pero mire, entendamos algo. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. O sea, claro, pues hermano, hasta Moisés no había nada establecido que regía lo que estaba bien y lo que estaba mal. Pero mire lo que dice la Biblia. No obstante, reinó la muerte, o sea, reinó el pecado desde Adán, ¿hasta cuándo? Hasta Moisés, cuando se entregó la ley. Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, la cual es figura del que había de venir. O sea, todo el ser humano es representado por Adán. ¿Ya? ¿Me va entendiendo? Adán representa a la raza humana, al pecador, al que vive de acuerdo a sus deseos, su concupiscencia. Pero dice, pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron muchos más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Mire, me explico para que se entienda este texto. Por culpa de un hombre entró el pecado. Mire, por un pecado se contaminó la raza entera humana. La naturaleza humana de Adán hasta el día de hoy fue contaminada por un pecado. Y contaminó a muchos. ¿Ya? Contaminó a muchos. Mire, antes voy a hacer un paréntesis, hermana, ¿ya? Tengamos cuidado cuando la palabra del Señor habla de todos y de muchos, ¿ya? A veces puede traer confusión y usted tiene que entenderlo en su contexto cuando dice de muchos o dice de todos. Le pongo por ejemplo. La palabra del Señor dice que al que cree, todo le es posible, ya. Una vez un predicador dijo, no, el Señor dice que al que cree todo es posible. Quiero hacer una pregunta. ¿Quién tiene familiares que murieron sin Cristo? Y muchos empezaron a levantar la mano. Sí, mi abuelita era bruja, sí, yo tenía un tío borracho, yo tenía un amigo aquí. Y todos empezaron que tenían personas que habían muerto sin Cristo. Y yo creo que si usted analiza, todos tenemos a alguien que haya muerto sin Cristo, ¿cierto? Y dijo, vamos a hacer una oración con mucha fe para que Dios le dé salvación a los que murieron sin Él. Porque para el que cree, todo es posible. ¿Ya? ¿Y qué dice el libro de Hebreos acerca de las personas que mueren? El libro de Hebreos dice, porque es necesario que el hombre muera una sola vez y después el juicio. O sea, el ser humano muere una vez y después viene ¿qué cosa? El juicio. No voy a entrar en detalle el tema de los juicios, ni el que muere en Cristo como el que muere en el mundo, pero el hombre muere una vez y después viene el juicio. Entonces este hombre, creyendo, tomándose del texto del que cree, todo es posible, no todo, pues hermano, sino que los que caen, cuando dice que todo es posible, tiene que caer dentro de los parámetros bíblicos. No sé si me va entendiendo a qué se refiere la palabra todos. Entonces, ¿podemos orar por las personas que murieron sin Cristo? Ya no, hermano. No. ¿Qué tenemos que hacer? A los que están vivos, hablarles del Señor. Amén. Y compartir el Evangelio de diferentes formas.
Hermano, compartir el Evangelio, predicando, hablándole del Señor, compartiendo estos estudios que hablamos palabra del Señor, hermano, donde estamos compartiendo de la misericordia de parte del Señor. Amén. Así que, entendamos cuando sale la palabra todo y mucho, ¿ya? Versículo 16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. O sea, un pecado contaminó toda la raza humana, hermano. Pero el regalo de Dios cubre todos los pecados, pues, hermano. Amén. Hermano, un pecado contaminó mi vida y contaminó su vida. Pero solamente el sacrificio de Cristo en la cruz cubre todos mis pecados y todos sus pecados y todos sus pecados. Amén. ¿Ya? ¿Me va entendiendo? Amén. Sí, Señor. Versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, lo que recibe la abundancia de la gracia y el don de la justicia. ¿Qué es lo que es la justicia? Un regalo de parte de Dios, es un don de parte de Dios. Amén. ¿Ya? Versículo 18. Así que, por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de la vida. Amén. Entonces, volvemos a lo mismo. Por culpa del primer Adán, todos fuimos contaminados en pecado. Pero por gracia de un sacrificio del postrer Adán, recibimos el don de Dios que es para vida eterna. Amén. Por culpa de unos caemos en pecado y por culpa del postrero recibimos bendición. Amén. Por culpa del primero recibimos maldición, por el segundo recibimos bendición. Amén. Por culpa del primero vamos a condenación y por beneficio del segundo, del postrer Adán, recibimos la bendición de la vida eterna. Amén. Por culpa del primer Adán, hermano, caemos nosotros en muerte, pero por gracias al segundo Adán, nosotros somos vivificados para vida eterna. Amén. Sí, El Señor. cristiano, hermano, el hombre que conoce al Señor, que es lavado en la sangre de Cristo, ya no muere, sino que su cuerpo físico fallece, pero resucitará el día que Cristo venga. Amén. La Biblia llama de que los muertos en Cristo duermen, esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Sí, Señor. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. O sea, toda la naturaleza humana fue constituida pecadora delante del Señor. ¿Por culpa de quién? De la desobediencia de quién. De un hombre. ¿Y cómo se llamaba ese hombre? Adán. El primer Adán. Amén. Así también, por la obediencia de uno. Mire, por la obediencia de uno. ¿Quién es ese uno? El postrer Adán. Los muchos serán constituidos justos. Amén. O sea, justificando sus pecados. Versículo 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Sabe por qué? Porque ya el hombre no podía decir, yo no sabía que robar era malo. Ya no sabía que mentir era malo. La ley fue introducida de parte de Dios para demostrarle al hombre y a la mujer que es pecador y que solo simplemente se dedica a pecar, y a pecar, y a pecar, y a pecar. Amén. El hombre en su naturaleza no natural de hombre, lo único que sabe hacer bien es pecar, hermano. O sea, hermano, ¿usted le han tomado el peso de cuando el Señor salió a su encuentro y salió a su encuentro? ¿Qué vio bueno en usted? Nada. Nada. Nada, pues, hermano. Lo vio en la inmundicia. Lo vio en todo lo peor de lo peor. ¿Por qué? Porque en nuestro corazón abundaba ¿qué cosa? El pecado. El pecado. ¿Por culpa de quién? Del De Adán. Del primer Adán, pues, hermano. Amén. Pero el día de hoy nosotros conocimos al Señor, nuestros pecados fueron lavados, nuestros pecados fueron clavados en una cruz. Hoy día nosotros esperamos la vida eterna, una eternidad con Dios, hermano, de bendición eterna. Amén. ¿Gracias a quién? Al segundo Adán. a Al Jesucristo. postrer Adán, que es Amén. nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y por culpa de la ley, hermano, abundó el pecado. Hizo que el ser humano, hermano, fuera pecador hasta el día de hoy, por culpa de la ley.
donde Dios estableció lo que estaba bien y lo que estaba mal. Pero gloriosa la palabra del Señor que dice que por la ley pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Amén. Qué maravilloso. Para que así como el pecado reinó para la muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante ¿quién? Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Amén. Hermano, ¿quién te representa el día de hoy? ¿El primer Adán? ¿El desobediente? ¿El que nos contaminó? ¿El que nos maldijo? ¿El que nos llevaba a la muerte? ¿O te representa el postrer Adán? ¿El que se hizo obediente? ¿El que sufrió? ¿El que pagó el precio de tu pecado? Pagó el precio de tu pecado, Amén. el precio de tu pecado Amén. y de mi pecado y el pecado de muchos, hermanos. Amén. Sí, Señor. Pero es necesario que nos entreguemos a Cristo, Amén. que rindamos nuestro corazón a Cristo, que nos arrepintamos de nuestros pecados, que nos arrepintamos de nuestra condición de pecadores, que nos arrepintamos de cómo estamos viviendo, de que nos arrepintamos de nuestra vida, de nuestros deseos carnales, de lo que a mí me gusta, de lo que a mí me ha contaminado. ¿Por qué? Porque si yo vivo de acuerdo a lo que a mí me gusta, de lo que me ha contaminado, de mi pensamiento, ¿qué pasa? Es que mi representación ante Dios va a ser el primer Adán. Pero el día que yo me presente delante de Dios, pero si me he humillado, me he arrepentido, he recibido el perdón de Dios, la gracia de Dios, es el postrer Adán, el que me da vida para yo recibir la vida eterna, Amén. el Sí, que Señor. perdonó todos mis pecados, el que los clavó en una cruz, el que dio su vida por amor a mí, por amor a todos nosotros. Es Jesucristo, mi Salvador, mi Señor, a quien nosotros hoy día solamente le damos la gloria, la honra y la alabanza, Amén. Amén. porque somos pecadores, porque necesitamos a Cristo el Señor, y porque por culpa de un hombre fuimos contaminados, pero por culpa de un hombre hoy día estamos esperando nuestra redención que vendrá un día Amén. cuando Cristo venga en las nubes. Gracias. Vivimos tiempos peligrosos, donde un virus está atacando nuestra vida. Un virus está contaminando a muchos. Y lamentablemente se está cobrando la vida de muchos. Amén. Hermano, yo no te podría decir, hermano, porque la Biblia no me lo respalda, de decirte, no, el virus no te va a contaminar. Hay hermanos que han sido contaminados, que han sido infectados, mejor dicho, que contaminados. Hay hermanos que han sido infectados, hay hermanos que están sufriendo, como también hay hermanos que han muerto. Es parte de nuestra naturaleza humana, nuestro cuerpo pecador. Pero ¿sabes cuál es la buena noticia? De que todas las personas que mueren, y si mueren en Cristo, un día resucitarán primero Amén. y verán a Cristo cara a cara. Amén. Sí, Señor. Disfrutarán de la eternidad, de la vida Gracias, eterna, Señor. de la salvación del Señor. No pongas tu mirada en las cosas terrenales, pone tu mirada en las cosas celestiales, Amén. en las eternas, en donde el postrer Adán trae salvación para tu vida. Amén. Él te puede dar vida y vida en abundancia. Amén, Señor. Vamos a orar.